www.radiovozvip.com. Bienvenidos al programa radial Aula 360. Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera emisión de Aula 360, un programa que tiene como propósito informar, compartir y opinar sobre el entorno educativo a nivel nacional e internacional, en donde a través de sus comentarios y la información de especialistas en la enseñanza nos permitirán la mejora continua. Hoy estaremos abordando los temas del panorama de la diversidad lingüística en México, cuántas lenguas permanecen y cuántas han desaparecido de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además ambientándolo con algunos temas muy ad hoc con el asunto de las lenguas indígenas. Además estaremos comentando sobre la importancia y los beneficios en el hábito de la lectura. ¿Cuántos libros creen que lee un mexicano en promedio? ¿Por qué no se lee? Si se lee o no se lee lo suficiente, falta de motivación, de presupuesto quizá para adquirir libros, somos analfabetas funcionales, y también cuestionarnos si hay soluciones prácticas y fáciles para hacer más adeptos a la lectura. Les pedimos que escriban y hagan llegar sus comentarios a www.radiovozvip.com y hagan suyo este espacio. Como siempre, cada lunes en este horario les damos la bienvenida desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y me acompañan en esta aventura sobre temas de educación mi compañera Patti García, Patti Villalobos y el profesor Vicente Rosales, a quienes les doy la bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Sí, buenas tardes. Bueno, ya hemos dado preámbulo al inicio, bueno, y se nos olvida comentar una pieza bien importante, ¿verdad? Y la impulsora de este proyecto, nuestra productora Vero Pérez, que está aquí en cabina y es receptora de todos sus comentarios y saludos. Por cierto que hace 8 días se nos olvidó saludar a Evelyn, a Alba y a Gerardo Ramos, que nos estuvieron muy pendiente ahí escuchando y nos mandaron saludos. Muchísimas gracias. Y a todos aquellos radioescuchas anónimos, pues háganse presente y envíen sus comentarios. Y vamos a iniciar, si les parece, compañeros, comentando una nota que salió publicada el día de hoy, aunque el calendario oficial para el próximo ciclo 2013-2014 se dio a conocer semanas atrás. Los maestros ya andamos así como que fatigados de muy apenas terminando este ciclo escolar y ya está publicado el nuevo calendario del 2013 y 2014. Dice aquí esta información que el calendario será aplicable en las escuelas tanto públicas como particulares en toda la República y se establece para que los padres de familia, los alumnos y todos los que nos escuchan, los maestros, vayan tomando nota. Van a ser 200 días de clases hábiles. Así es. ¿Aumentaron cuántos días? Pues, ¿cuántos serán, maestro? No tengo yo. Fueron 15. Aproximadamente 15 días. 15 días más. Sí. Y la Secretaría de Educación Pública es la encargada oficial de dar a conocer este comunicado del nuevo calendario y tanto para educación preescolar, primaria, secundaria, normal y los cursos de formación de maestros de educación básica. Por ahí me están comentando, hoy en la mañana el comentario fue que los viernes, el último viernes de cada mes, se van a estar llevando a cabo talleres de actualización docente. Y esto para la profesionalización y los exámenes de evaluación que van a aplicarse que se han venido aplicando a los docentes. Entonces, el calendario va a ser aplicado en escuelas públicas y particulares, continúa este boletín, establece 200 días de clase, los cuales inician, tome nota, el inicio de clases, el regreso a clases es el próximo 19 de agosto del 2013 y concluye el 15 de julio del 2014. Ahorita en este ciclo concluye oficialmente el 5 de julio. Así es. Entonces estamos hablando de 10 días más para el próximo año. Este acuerdo es el número 688 donde se establece, por el que se establece el calendario, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Señala 2 periodos de vacaciones, que esto es lo que más le debe interesar a los alumnos, ¿no? Claro. Y a los papás también, del 20 de diciembre al 6 de enero,
es periodo de Navidad, por decirlo de alguna manera. O sea que el Día de Reyes estaremos regresando a clase, partiendo rosca en la escuela. Y del 13 al 26 de abril, el periodo que se conoce como Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa. El periodo de inscripciones a preescolar, primer grado de primaria y de secundaria para el ciclo 2014-2015 será del 4 al 17 de febrero del próximo año, mientras que del 16 al 20 de junio se llevará a cabo la Semana Nacional de Evaluación, el examen de enlace del 16 al 20 de junio. El acuerdo entra en vigor a partir de este lunes, también detalla un periodo de receso de clases, el cual será del 1 al 18 de agosto del 2013 y del 16 al 31 de julio del 2014. Entonces quiere decir que también el examen enlace se recorre como una semana, ¿no? Sí, porque hay que recordar que esta semana fue ¿qué será? Del 3 al 7 de junio. Ajá, fue el examen de enlace y ahora casi 2 semanas. Sí, pues el del 16 al 20. Va a ser del examen enlace. Así es, el casi del año para que finalizar. Entonces, sí se está hablando incluso a nivel de educación básica, todavía ahorita no es como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, y la próxima semana tenemos reuniones de academias de maestros de cada asignatura. Entonces, y ahí nos dirán detalles ya. Ahí se darán detalles exactamente del siguiente, del quehacer, de lo que quizá de los resultados. Quiero yo aventurarme de haber retroalimentación entre los maestros que ya evaluamos nuestra respectiva materia en cuestión de enlace y ver algunos resultados preliminares. Hay que recordar que hasta septiembre, padres de familia, maestros y alumnos tendremos los resultados de cómo salieron evaluados los alumnos de educación básica. Fíjate que y a esto quiero hacer pues quiero dar una información, ¿no? Ahí en la página de la SEP, ustedes entran a lo que es prueba enlace. Y si tienen con el CURP de su hijo, pueden revisar qué resultados obtuvieron el año pasado o histórico, ¿verdad? Por años. Entonces en septiembre vamos a poder hacer lo mismo, quien tiene hijos, alumnos, hermanos, así es, etcétera, para ver qué rendimiento están teniendo en lo que es la prueba enlace. Son datos muy importantes porque te arroja lo que es lo que sacan en la cuestión lógica matemática, lectura y ciencias. Formación cívica y ética, que es la que se ha incorporado. Sí, y que podrían hacer una comparación de cómo han evolucionado en estos dos últimos o 3 exámenes. Sí, no, de hecho también viene, por ejemplo, en la cuestión de Tamaulipas, viene qué escuela es la que sacó más puntuación en lo que es la prueba enlace, y también qué lugar ocupa dentro de lo que es a nivel nacional y a nivel estatal. Así que son datos muy interesantes porque, bueno, ahorita estamos viendo en qué escuela vamos a meter a nuestros hijos y pues digo, puede ser un buen referente el que revisen qué puntuación están obteniendo las escuelas en la prueba enlace, pues para tomar una decisión, ¿verdad? Aunque ya la decisión me imagino que está tomada, sobre todo por las preinscripciones que ya se empiezan a seleccionar las escuelas o a elegir, y esto sería para el próximo. Bueno, pero fíjense, un dato muy interesante de la prueba enlace, que ya no era nuestro tema, ¿verdad? Era el de la semana pasada. Sí. No lo hemos podido dejar. Un dato muy interesante de lo que es la prueba enlace es precisamente que una de las escuelas mejor evaluadas en Tamaulipas pues es pública, ¿sí? En general son escuelas privadas las que llevan los que regularmente la mayor salen. Puntuación. Pero es de hacerse notar este dato, ¿verdad? Exactamente. Porque siempre tiene como que el estigma de que en las escuelas públicas no. Es menor el nivel y la atención educativa, ¿verdad? De acuerdo a la carga de estudiantes que hay por grupo. Claro. Pero sí es importante, aunque no es el tema de hoy, sí seguir recordándoles e informándole a los padres de familia que muchas veces no están tan enterados, nada más de que tienen que estudiar los hijos para el examen de enlace y una semana, o a lo mejor escuchan por ahí que el maestro desde un mes antes o durante el año escolar está teniendo actividades de preparación para el examen de enlace, pero que también en esta página de www.cep.gov pueden entrar, .mx, pueden entrar, incluso descargar exámenes para aplicarlos con los hijos y para también que vean la manera como están estructurados los exámenes. Claro, sí, así es. Bueno, son datos duros. ¿Cómo me gustaría hablar de cuáles escuelas llevan los primeros lugares, ¿verdad? Sí,
pero dejamos para otra ocasión. Así es. Pero sí están muy interesantes esos datos. Pero sí estaría bueno ya después, cuando se tengan los resultados de esta última prueba enlace, decir los nombres de las escuelas que salieron arriba en relación con las del año anterior y ver si se han mantenido, si han sido constantes o han surgido nuevas, se puede hacer esa observación, ¿verdad? Sí, aquí hay líderes. Fíjate, algo que me llamó mucho la atención, en una nota que salió publicada en el periódico, fue que la escuela Carrillo Puerto, así decía, ¿verdad? La primaria, que es primaria. Que le llaman escuela de calidad, por cierto. Sí, así es que, bueno, decía que aquí la prueba sí vale y había una palomita y especificaba que, pues una de las cosas que desmotivaba a los alumnos a no ponerle atención a la prueba enlace era precisamente que no había una evaluación dentro de su calificación, ¿verdad? Que no había un valor para ellos. Sí, una ponderación. Sí. Y ahí la escuela mencionaba que para ellos sí iba a haber una puntuación dentro de lo que era su evaluación final. O sea, Digo, que se les tomaba en cuenta, ¿no? De acuerdo al rendimiento que tuvieran, iba a ser una, pues, ponderante, por decir, como tú dices, a su calificación, para que sí se les vea a ellos el ánimo, porque realmente como uno como maestro ha tenido la experiencia de que cuando se ha acercado el examen enlace, pues realmente los alumnos lo ven como algo pues no importante. Y que no tiene un impacto, no un tiene reflejo, impacto, porque ¿verdad? hay un valor para ellos. maestro, pero déjeme decirle que los maestros que están a cargo del alumno o alumnos que salen con mayor puntos en la prueba enlace reciben un incentivo económico. Ah, claro. Sí, Pues, sí, felicidades a ya ellos. sé, felicidades a todos sus alumnos, o sea, Sí. es otra parte que también motiva Motivante, para que los maestros. claro que sí. Y aparte otra cosa, sí, varios alumnos sacan, hay un porcentaje ahí, si sacan buena puntuación, como escuela también se recibe un incentivo económico. ¿Sí? Aplicable a las escuelas públicas. Aplicable a las escuelas y a los docentes, entonces digo que más motivación. No, la verdad, por ese Se lado puede sí tener, es muy, ¿verdad? muy motivante ya. Y a los alumnos que sacan mejor puntuación, también se les otorga una beca. Y entonces, digo, por todas partes hay motivación. Se Pues está yo buscando la manera de hacerlo Más relevante, Más relevante, porque con mayor realmente impacto. teníamos esa problemática, no le daban la importancia que se requería. Y por mucho que el maestro se empeñara y se esforzara por hacer un repaso, aplicarle el preenlace, pues para los chicos no era más que una simple prueba escrita que no significaba más para ellos. Pero afortunadamente hoy con esos incentivos que se les otorga, como tú dices, tanto a la escuela como al docente y como el mismo alumno, pues digo, ha venido a acrecentar esa importancia y a aumentar el nivel de aprovechamiento del reflejo. Sí, así es. Así es. Bueno, ¿y qué les parece si cambiamos de página? Claro. Estamos en Aula 360 hablando sobre educación. Es importante su participación y vamos a comentar sobre un tema del cual ya se habló la semana pasada, que era la preservación y el respeto por las lenguas indígenas. Que quizá nosotros que estamos en este lado de la frontera, pues a muchas veces se nos olvida y no tenemos tan cercano, y sobre todo una frontera como Reynosa, en la que pues sí tiene su historia, hubo grupos aquí, que bueno, por ahí tenemos una compañera, la maestra Hilda García, que nos podría dar una cátedra sobre los grupos indígenas que vinieron a poblar esta parte de las lomas de San Antonio, ¿verdad? Hoy Reynosa Díaz y hoy Ciudad Reynosa, Tamaulipas, pero si hablamos de otras regiones, sobre todo al centro y al sur del país, es más notable quizá el que se necesite preservar y luchar por que continúe creciendo y que no se pierdan las lenguas. Son las regiones del centro, occidente y sur las más nutridas en la variedad de lenguas, porque es donde se encuentra el mayor número de dialectos. Así es. Yo por ahí encontré una frase que creo que va muy ad hoc y para dar inicio a este tema. Dice que la palabra tiene mucho de aritmética. Divide cuando se utiliza como navaja para lesionar, resta cuando se usa con ligereza para censurar, suma cuando se emplea para dialogar y multiplica cuando se da con generosidad para servir. Entonces, todas las lenguas se pueden expresar lo que sus hablantes tienen la necesidad de comunicar. Todo depende de lo que cada cultura considere importante y pertinente. En nuestro país
de acuerdo al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, dice que se hablan 364 variantes lingüísticas asociadas a 68 lenguas, que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas y llega a casi 6 millones su número de hablantes. Hay por ahí algunos datos que son similares, no son idénticos, en donde nos da detalle de cuántas lenguas son las que se hablan en México. No hay un dato exacto, hay una aproximación. Sin embargo, lo que sí coinciden los estudiosos en el tema es que la tendencia es a la baja. Claro. Muchas de estas lenguas incluso están en peligro de extinción. Uno de los casos más graves está representado por las lenguas Papay, Kumiai y Cucapa de Baja California, con menos de 200 hablantes cada una. Por ahí de hecho encontré que algunas lenguas hay 2, 5 o 10 hablantes que continúan. De hecho, fíjate, perdón, aquí tengo una, pues, que yo también encontré alguna información en el caso de la lengua aguacateco. Aquí todavía no hay, ¿verdad?, el lugar donde se habla, pero habla de un total de hablantes de 21 personas. Mujeres 14 y hombres 7. Son los que conservan esa lengua, el aguacateco. Y así podemos mencionar otras, ¿verdad? Como la lacandona de 44 hablantes, el cochimi de 34, Ixil de 77, Quiligua de 36, y ahí nos vamos, ¿verdad? Son las que están en mayor peligro de extinción. Bueno, y todo porque ya no es generacional, no, pues y confluyen en ello una serie de fenómenos e impacto, y que tiene impacto en nuestra sociedad actual. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos un repertorio aquí musical precisamente relacionado con las lenguas indígenas. Por aquí tenemos en la programación a Lila Down, que es una promotora incansable, ella con origen de la cultura zapoteca. Entonces no le cambie, estamos en Aula 360, le invitamos a que participe con sus comentarios. Comuníquese con nosotros, intro@radiovozvip.com. Kisaya teu kalitonal shukani hikuak pano unitak Kolmes kigui piguil kaya shukani tlaltonan silni laltoka hikjuno shukani shukani tigui katoya chitlapacho motel mantli shukani pampani miki sin sagual hikjuno shukani tlapalil kuikak hintlayelis tlikowakani shukani amukawak nitlasolsin Continuamos. Continuamos en Aula 360 a través de Radio Voz VIP. Hoy, en el mes de junio, con este calor abrasador aquí en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, le invitamos a que se comunique con sus comentarios.
qué tanto conocemos o si tenemos algún conocido, ¿verdad? Que conozca sobre las lenguas indígenas. Aquí en Reynosa, sí, por ahí hay personas que conocen y dominan algunas de estas lenguas. Claro que sí, aquí hay gente, me he encontrado a gente que habla huasteco, que es una de las lenguas más comunes por la gente que ha migrado, ¿verdad? De la región de la Huasteca, que ya sabemos que hay la Huasteca potosina, tamaulipeca, veracruzana y la hidalguense. También hay gente que habla la lengua totonaca. Incluso me encontré una vez viajando en el transporte público, muy curioso, ¿verdad? Te llama la atención cuando se están comunicando en su lengua e indagué y era el zapoteco. Algo tan precioso, ¿verdad? Escucharlos hablar. Obviamente que te quedas así impávido porque dices, bueno, ¿qué dicen? Pero manejan la lengua y son bilingües porque Exacto, les pregunté claro. qué lengua hablaban, me entendieron en español, me contestaron en español y se siguieron comunicando en zapoteco. Digo, me sentí yo en pañales porque realmente ellos son bilingües. Sí, fíjate que hablando de lenguas indígenas, aquí tengo un listado de palabras, ¿verdad? Que tienen su origen en algunos lenguas indígenas. Sí, en el prehispano. Bueno, sí, prehispánico. Y fíjate que también otra cosa, la UNESCO, por ejemplo, ya ha establecido y ha promovido estrategias precisamente para preservar el uso de estas Lenguas maternas que le llaman. lenguas maternas, así es. ¿Y cómo las está preservando? Pues instando a los gobiernos a que los libros que llevan ellos en la escuela sean traducidos a su lengua materna, ¿verdad? Y por ejemplo la Constitución, no sé, algunos otros libros como la Biblia que también sean traducidos precisamente a su lengua materna. Y permítanme decirles qué palabras, ¿verdad?, tienen su origen en lo que son lenguas lenguas indígenas. Por ejemplo, el chocolate, ¿verdad?, tan conocido, el guacamole, el aguacate, jitomate, mezcal, tamal, pulque, tequila, tlacoyo, capulín, atole, ocote, cacahuate también, ¿verdad? Tiene su origen precisamente. Incluso tejocote, cuando cuando estamos preparando nuestro programa, Ajá. tejocote, que quiere decir fruta con forma de piedra, Ajá. tejocote. Sí. Esa es la definición que Esa se es le la da. definición. Chile, también. Son Sí. O sea que son- productos nacidos aquí en América, en Claro. México, que se Y dieron a nosotros conocer las con la manejamos y conquista. no sabemos el origen de las palabras, que No. ese es algo muy común. Sí. Cuando estamos en clase comentando con los alumnos sobre el significado de las palabras, ¿por qué repites tanto cierta palabra? ¿Qué significa? Y muchas veces lo hacen simplemente por imitación y no por conocer el significado. Y a veces lo más triste, que no saben ni siquiera que ese producto, llámese fruta, verdura, legumbre, es oriundo de nuestras tierras y se lo adjudican que llegó con los europeos y que llegó de Asia y no es de aquí. Fíjate que me encontré con algo en fin de semana pasado, yo convivía con una persona de hablante totonaca, claro que él maneja el español, estábamos departiendo a la mesa, ¿verdad?, comiendo, y mencionaron del chaguilán. Y me dicen, oye, ¿tú te has comido el mole? No, pues a mí me encanta, pero de chaguilán. Y yo me quedé así. O sea, como de qué me hablan, ¿no? Si no conoces el chaguilán, pues resulta que ahorita que estoy viendo la imagen, el chaguilán es lo que conocemos como guajolote. Mira. Y de guajolote. hecho, guajolote también es una palabra de sí. origen indígena. Indígena, nada más que O hay que de otros lo conocen como el pavo. el o el pavo, pero sordo. ya eso viene Sí, pero ya. aquí en la frontera, ¿verdad? Sí. El lado pero con el- nuestros vecinos. El de guajolote, Estados que es Unidos. el ave característica de nuestro México, en la región del Totonacapan es chaguilán. Así es. Lo que ellos me informaron. Y en otros es tototl, pero en náhuatl, recordemos que son diferentes. Así es. Así es, y muy interesante, y pues también las leyendas indígenas, que ese sería para otro tema, la literatura indígena que da Claro. cuenta de los usos y costumbres, del vocabulario de nuestros antepasados, Claro. y que de lo cual debemos de estar orgullosos. Pero bueno, vamos a comentar brevemente qué es esto de la diversidad lingüística. El término diversidad,
proviene del latín diversitas, que es una noción que hace referencia a lo diferente, a la variedad o a la abundancia de cosas distintas. De ahí viene el término diversidad. Esto nos permite indicar, marcar o hablar de la desemejanza que pueden presentar algunas cosas entre sí, aunque también nos es útil a la hora de querer señalar la abundancia de elementos distintos que conviven en un contexto en particular. Dentro del entorno de comunidad existen diversos tipos de diversidades, como la cultural, la sexual, la biológica, ecológica y por último la lingüística, que es la cual ocupa nuestro tema de hoy. El idioma huasteco, hablado en el suroriente de San Luis Potosí y norte de Veracruz, de acuerdo con el INEGI, tiene entre sus hablantes a más de 150,000, aunque en muchas localidades de Veracruz ya no tienen generaciones jóvenes que usen esta lengua como medio de comunicación, por lo cual debe considerarse en potencial riesgo de desaparición en un futuro no muy lejano. Con todo y con base en datos oficiales, en México se hablan 68 lenguas indígenas y se pueden considerar como lenguas, sin considerar que debido a la cuestión de variantes, algunos casos podrían resultar en lenguas distintas, pero cuya raíz sería un mismo idioma. Y pues si usted tiene la duda si son lenguas o dialectos, el maestro Vicente tiene algún dato al respecto, si son lenguas o dialectos, porque comúnmente es muy frecuente que nos cuestionemos, bueno, ¿es lengua o es idioma? ¿Y cuál es el idioma oficial en México? Su respuesta quizá la rápida sea que es el español, pero no es así. Maestro Vicente. Sí, mire, mucho tiempo le hemos llamado dialectos para referirnos y separarlo de nuestra lengua heredada de la conquista, que es el castellano español, pero realmente se les llama lenguas, es el nombre. Dialectos suena a veces como peyorativo y aquí les voy a leer un poco, ¿verdad? Dice, desde una perspectiva no lingüística es común referirse a las lenguas indígenas como dialectos, apelativo que conlleva una carga peyorativa y de desigualdad. Hay quienes argumentan que son dialectos porque no tienen gramática ni escritura. Son lenguas en toda la extensión de la palabra, con su propia complejidad gramatical, puede codificarse cualquier cosa que sus hablantes necesiten expresar. Entonces es una lengua porque es una manera de comunicarse y se le da expresión a cualquier cosa, cualquier suceso, o sea, tiene una manera, es una comunicación. Dialecto, como aquí lo dice y lo comento, se ha usado para una manera desigual, para ¿cómo? Rebajar o rechazar en cierto punto. Pero son lenguas, finalmente fue una conjunción y que quede claro que hoy del castellano del cual hablamos nosotros y nos jactamos de decir que lo manejamos, hay muchas palabras indígenas que ya no las leyó la compañera Patti, en el caso de algunas frutas del nombre que se ocupa. Incluso el castellano o el español también ha sufrido variantes a lo largo del tiempo. No es Sí. el mismo español que hablamos ahorita al que hablaban, Claro por que no. ejemplo, después de la conquista. Sí, no utilizaban mucho el vos, vuestro, Así es. términos o acento, entonación que ya no se usan hoy en Así día. es. Y bueno, también hay que apuntar que existe una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y está al acceso de cualquier persona y está conformada por una serie de artículos. Y esto, bueno, fue en la presidencia de Vicente Fox Quesada que se publica este decreto en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que decreta la creación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reformas a la fracción cuarta del artículo 7º de la Ley General de Educación. Tan solo en el artículo 1 se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y bueno, la presente ley es de orden público e interés general, de observancia general en los Estados Unidos mexicanos y tiene por objeto, esto dice la ley, regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Y hablamos de las lenguas indígenas, pero si nos vamos también a las costumbres, a la forma de vida, sí, estos cambios no nada más se han generado en la zona urbana o en las grandes ciudades de nuestro país, sino también desde las comunidades indígenas. Tristemente, estos datos que estamos comentando que tienden a disminuir el uso y manejo de las lenguas indígenas en México, tiene mucho que ver también la falta de apoyos o de oferta de trabajo en el campo, que los orilla a emigrar a otras ciudades. Yo hace tiempo, estando en la Huasteca Potosina,
allá uno de los grupos les llaman cuitolas, en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, allá en aquella región, a las indígenas que bajan al pueblo con su quesquemen y su petop, que son muy característicos, una base en la cabeza y su quesquemen, que es como ¿cómo explicarlo? Es como una blusa bordada de con colores. con colores muy peculiares en su bordado, pero me explicaban a mí que dependiendo del color pues tiene que ver con la situación civil de la persona, si está casada, en el caso de las mujeres, y una falda negra y una blusa blanca abajo, pero decían que tiene que ver también incluso con si la mujer, el estado civil, si la mujer es casada, si es viuda o si está pedida en matrimonio. Y entonces lo que me comentaban es que ya les da vergüenza a las jóvenes, a las nuevas generaciones, andar por la ciudad deambulando con estas vestimenta, con este traje tradicional, y ya les da vergüenza y entonces empiezan a optar por modas que además son extranjeras, los pantalones y las blusas con estas marcas que están de moda y que les son ajenas a su cultura. Entonces es una lástima que también los mismos ciudadanos señalan con dedo de fuego, ¿verdad?, a los indígenas, que deberían de tener un lugar privilegiado entre los ciudadanos. Y lo mismo sucede con las lenguas indígenas, o sea, también les da vergüenza hablarlas precisamente porque son señalados. Son señalados. Muchas veces todo esto se está perdiendo. Son muchos factores, ¿verdad? Primero la migración, y como dicen, a donde fueres, a lo que vieres. Entonces primero se ven obligados por eso, otro por el señalamiento, por la burla o por simple y sencillamente se te quedan mirando porque te vistes diferente. Esos optan por cambiar tanto su costumbre, su vestimenta, incluso la lengua. Pero debería de ser algo que nosotros tenemos que resaltar, que tratar de preservar, porque es nuestra identidad. O sea, tenemos que salvarla, tenemos que resguardarla porque es identidad. Es una parte que nos identifica como mexicanos, como nuestra historia. Entonces sí está mal, y por ese lado la falta de respeto de la sociedad o de una parte de la sociedad hacia estas personas. Digo, qué mal, ¿verdad?, que se vean de esa manera obligados a cambiar. Y en los planes y programas de estudio de educación básica, sí, en los contenidos contempla el abordar, el estudiar, analizar el asunto de las lenguas indígenas en lo que respecta a nivel primaria, secundaria. Sí, se busca que los jóvenes conozcan lo que es nuestra cultura, tanto en lo lingüístico, conocer algunas de las palabras, como ya lo comentaba la maestra Patti García, pero también en cuanto a los usos y costumbres e identificar en qué regiones de nuestro país permanecen aún estos grupos, ¿verdad? Fíjate, Janet, se ha perdido un poco eso. Yo recuerdo que cuando me tocó estudiar primaria, que ya hace un ratito, ¿verdad? Sí, ayer nos daban la clase normal de español, matemáticas, y nos daba la misma maestra palabras, nos enseñaban palabras de origen náhuatl o totonaco, dependiendo de la región en la que te ubicaras. Y yo recuerdo que a mí me enseñaron la numeración del 1 al 10, que pues ya se me olvidó porque no la practicamos, y algunas palabras que nos enseñaban a manejarla. Desafortunadamente, pues la SEP, los programas de educación hoy en día pues ya no se maneja de esa manera, porque yo no me encuentro en ningún libro donde te traiga una traducción, cómo formar oraciones, o que aprendas palabras elementales de la lengua materna y que las puedas estar practicando. Así es, una compañera maestra me comentaba que tiene familia en la península de Yucatán y que allá los niños de primaria lo que comentaba era que les enseñan la numeración en maya a los niños. Entonces, eso es también una manera de preservar y hacerlos sentir orgullosos de sus raíces, en lugar de discriminar y de señalar. Incluso utilizamos peyorativamente el término indio, que además está mal empleado, para denigrar o para rechazar a alguien, hacerlo sentirle el rechazo. Sí, algo que no hemos cambiado y que uno como maestro les dice en cada clase cuando se toca ese tema o que hablan de indios, pues que no somos indios los de la India, y que se quedó así escrito casi en piedra de que Colón llegó aquí a estas tierras y él confundido, ¿verdad? Y murió así porque no se enteró que no éramos las Indias orientales y se nos llamó indios, pero en realidad el término es indígena.
Y nos dejó como historia, ¿no? Sí. Para siempre. Y luego aparte términos peyorativos. Exactamente. Indio, Sí, porque lo usamos para despreciar a alguien. Así Que eres es. un indio, que eres una india, ¿verdad? Ajá. Entonces esto está Y mal. suena ofensivo. Entonces, Sí. como parte de esta sociedad, en los jóvenes, en los niños, está en nosotros el hacerles sentir el amor y el orgullo por nuestra patria. Ese es uno de los objetivos también de nuestro programa, informar, que ustedes también nos hagan comentarios aquí en Aula 360 para pues voltear, ¿por qué no decirlo al pasado? Para sentirnos orgullosos de lo que hemos sido y de la gente que le ha tocado construir esta patria. Y fíjate cómo ha cambiado, se está desvirtuando tanto el idioma mexicano-español, porque hoy en lugar, ya no decimos ni una palabra de lengua materna, incluso le estamos dañando más porque usamos mucho anglicanismo. Mucha palabra proveniente del extranjero que ya en algunos casos ya la lengua, Sí, así la es. Real Academia de la Lengua Está aceptando algunos. lo está aceptando algunos y ya es permitido y es válido, pero algunos otros más aquí en la frontera pues estamos descomponiendo el idioma porque tenemos mucho anglicanismo. Incluso estamos viviendo una generación, pues ahora sí que propagadora de neologismos, porque hay palabras que los jóvenes solamente se entienden y que no existen. Que no existen. Y que no existen, pero cada generación busca ser propio y busca darle su propio sello, pero sí creo que también es importante que conozcan el origen de las palabras, que investiguen, que indaguen sobre su origen, y bueno, se sorprenderían tanto. Ahorita que recuerdo y que va a ser el tema del que vamos a regresar después de una pausa, Octavio Paz en su ensayo El laberinto de la soledad, específicamente en el capítulo de Los hijos de la Malinche, habla sobre el uso de ciertos vocablos muy mexicanos que igual nos sirven para ensalzar a alguien que para denigrarlo. Y que Octavio Paz, bueno, en ese capítulo da una amplia investigación de acuerdo a los estudios que hizo al respecto y que vienen desde la época, pues como lo dice, los hijos de la Malinche, que somos todos, Todos, exacto. de la traición, ¿verdad? Esa mujer que fue importantísima. Y de ahí viene también una palabra mentada, ¿verdad? Así es. Viene de sus orígenes, Y de verdad, viene desde ahí. cuando lo vemos en clase, bueno, a mí la parte que me toca en la clase de español, los alumnos se ven sorprendidos porque, bueno, el mexicano es mal hablado por naturaleza, con sus excepciones. Pero también Pero- otras culturas. Pero, no nada más y bueno, nosotros. sí, Nosotros le ponemos pero más pasión. el sonido, la carga fonética que tiene la palabra, Sí, claro. la carga emotiva que lleva, de eso habla Octavio Paz y es muy interesante, pero vamos a comentar sobre los libros, ya vamos a darle vuelta a la página de los dialectos de las lenguas indígenas, pero vamos a continuar aquí en Aula 360 comentando sobre los libros que usted ha leído. Si ha leído, aunque sea un libro, coméntelo aquí en Radio Voz VIP. Regresamos. No se vayan, en un momento más regresamos. Esto es Shanawaresni, Shanawazene, Shanawareto, Shanawastuku, Shanareasana, Shanareapere, Shanawaretni, Shanawazene. Shanawaretne, Shanawazene, Shanawareto, Shanawastuku, Shanareasana, Shanareapere, Shanawaretne, Shanawazene. Shawili, Shawili. No se vayan, en un momento más regresamos. Continuamos. Regresamos a Aula 360. Por favor, compañeros, orden.
Estamos Ok. apasionados con los cuántos libros Con los leemos. datos de Emocionados lo que porque leemos. nuestras estadísticas están súper bajas, o sea, reprobados en lectura. Pero hay una relación. Pero bueno, espérenme compañera, vamos a comentar que el repertorio musical, y están bien apasionados aquí, es la canción que acaban, la melodía que acaban de escuchar es en voz de Lila Downs y se llama January Nin. No tengo aquí el dato de la lengua indígena, debe ser zapoteco. Lila Downs es una excelente intérprete, compositora también. Ella es de origen oaxaqueño, ella es su madre una indígena zapoteca y su padre norteamericano. Y bueno, ella es una promotora incansable de la música y de las lenguas de México, no nada más en zapoteco, tiene otra serie de temas, no la estamos aquí promoviendo, pero sí creo que es importante resaltar, por ahí Susan, por ahí en otro de los discos que tenemos, Susan Harp también ha grabado música para niños específicamente en náhuatl, en tzotzil, en celtal y en náhuatl. Entonces, el día de hoy sí quisimos ambientar la música que usted está escuchando con algunas de las lenguas indígenas. Pero estábamos hablando ahora ya, en nuestro segundo tema. Bueno, No, perdón, les corté la qué bueno, plática. qué bueno, no hay problema. Qué bueno que das el título del álbum, del disco y la artista que lo canta, porque en esta estación sí les informamos quién canta y qué canta, porque en otras estaciones escuchamos la canción y nunca nos enteramos. Hoy me vine a enterar, por cierto, previo, antes de iniciar este programa, que Lila Downs cantó una canción que estuvo sonando mucho el año pasado, Calavera con Calavera, ¿sí? A dúo con Ben Ibarra, y a mí me gustó tanto y nunca me decían quién la cantaba, Así es. hasta apenas se me vine a enterar. Gracias por ese dato, compañera. Así es, y bueno, debe haber más intérpretes, así que si alguien sabe de otros intérpretes, pues le agradeceríamos mucho el dato, porque sí hay personas que gustan de la música que tiene un mensaje de nuestros antepasados. No quiero entrar aquí en controversia de que si la música no tiene mensaje, que si hay una que es solamente para entretenimiento y no que nos deje algún mensaje de concientización, pero sí, esta es hoy nos acompaña en la parte musical Lila Downs. Y bueno, estábamos comentando sobre los lectores. México, ¿qué lugar ocupa en cuanto a libros leídos por año? ¿Y quién está a la cabeza? Fíjate, un dato muy interesante que si lo relacionamos con el examen PISA quiénes son los que mejor educación tienen, pues hay una relación muy directa, ¿verdad? Por ejemplo, mira, México tenemos de 108 países que se encuestaron respecto a los hábitos de lectura y cuántos libros leen, pues ocupamos el penúltimo lugar, ¿verdad? El número 107. Con 2.8 de promedio, yo pienso que algunos leen 10 y otros 0, ¿verdad? Y sale ese promedio de 2.8. Se sacaron la media. Sí, así sacando la media, sí, es 2.8 libros por promedio que leemos. Pero hay aquí datos muy interesantes de cuáles son los motivos también. Y no son pretextos ni excusas, ¿verdad? Y bueno, entre los países que más leen, estos son datos que la OCDE tiene. Es Finlandia. Finlandia tiene un promedio de 47 libros que lee cada persona al año. Pero además, recuerden muy bien que Finlandia ocupa el primer lugar en educación. ¿Sí? También, aparte de que leen 47 libros al año, 1 de cada 10 publica libros. Entonces, imagínense nada más los datos. Islandia, por ejemplo, leen 40 libros. ¿Sí? Entonces, imagínense, 2.8 con el que más lee 47, pues estamos hablando que lee 46. Estamos años luz. Sí, Pero también en los últimos años, en la última década, ha habido como un boom de gente que publica libros aquí en México. Pero también hay que ver el contenido de los textos. Hay un dato curioso. Sí, últimamente han surgido muchos escritores de todos los estilos, ¿verdad? Y hay curiosos, sí han surgido escritores, pero los lectores seguimos estando estancados. Sí. Y toda la literatura mexicana se vende en países como Argentina, Chile, Brasil y en Europa. Es donde tienen su demanda. Claro que deben de ser traducidos al idioma, pero aquí no, a pesar de que tenemos ya escritores, incluso premios Nobel,
Claro. de la De literatura. literatura. No nos Bueno, cae el 20. bueno, aunque Premio Nobel de Literatura, el dato que tengo es que Octavio Paz ha sido el único, El único, sí. ¿Sí? Octavio Paz. y ¿hace cuánto tiempo? En el 82. Me parece que sí. Voy a traer el dato la No, próxima no, yo lo semana. acabo de ver en incluso, internet de 1982. Incluso Bueno, si me equivoco, no sé. vamos a comentar, adelantando un poco la próxima semana, los premios Nobel y cómo surge y quiénes y en qué categorías. Y entre esas categorías que se otorga este premio cada año está el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, de los mexicanos solamente Octavio Paz ha Así es. obtenido este importante reconocimiento, que era del que comentábamos hace un momento sobre las lenguas. Novela. Fíjense, España tiene un promedio de 7.5 libros que leen por año cada uno. Sí, por ejemplo, Alemania son 12 libros por año. Japón, Pati, y sabes tú que en muchos de esos países que estás mencionando, nuestro auditorio quizá también lo ha escuchado, mucho tiene que ver también para el fomento a la lectura que están al acceso, son muy accesibles a la población, por ejemplo, en el transporte público. sí. Vas tú en el transporte público y ahí puedes tomar un libro en el metro, en un camión. Incluso aquí en México se han hecho también programas de este tipo, por ejemplo en Puebla. Sé que en algunos medios de transporte llevan ahí su propia biblioteca ambulante para que mientras tú llegas a tu destino puedes tomar cualquier libro y empezar a leerlo. Pero también decían, incluso por ahí salían algunas imágenes que en algunos casos colocaban este stand con libros y también a un policía a un lado. Ajá. Para que o la gente no se llevara el libro Sí. o para que no lo rayara, que eso yo creo que quienes amamos la literatura, Sí, ya me sé. parece a mí algo inconcebible que una persona Y raye algo- un libro, Y algo, Sí, de- así es. aunque sea de él, algo aunque detestable, porque así sea un libro de texto, sea lo que sea, muy mal que lo rayen, muy mal, o sea, no, le quita toda la... no sé, yo Lo- creo lo que bonito. hablábamos hace rato de que cuando leímos el primer libro, yo me acuerdo de la secundaria, pero cuando nos mandaban a la biblioteca no existía, no es hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero no estaba no era tan masivo el asunto de tener acceso a internet. Íbamos a las bibliotecas públicas a hacer nuestras tareas y yo veía una compañera que pues distraídamente por acá, sin ningún objetivo, estaba rayando un libro. Casi me da el infarto, ¿verdad? Pero no puedes entender cómo puedes entender a lo mejor que alguien no tenga apego a la literatura, porque no se lo han fomentado, porque no lo ha visto como ejemplo, pero dañar. Pero que cometa un crimen contra la literatura, Exacto, eso es es un otra. crimen, Es un sí. crimen, porque a mí me tocó cuando estudiamos, ¿verdad? Que somos contemporáneos, el internet, la biblioteca virtual, pues estábamos años luz de eso. Y me tocaba ir también a la biblioteca y te dabas cuenta como al tomar uno o dos libros para buscar las opciones de información, ya tenían hojas desprendidas, cortadas de aquellas personas, jóvenes, estudiantes que iban y se les hacía fácil mejor arrancar la hoja y me la llevo y en casa Sí. lo hago, bien con la comodidad del hogar, pero nos dejaban incompletos los libros muy valiosos. Así es. Bueno, aquí hay varios motivos por los cuales un país no es lector, ¿verdad? Uno de los motivos más importantes es precisamente que no existen bibliotecas suficientes En el país. sí, en el país, bibliotecas públicas donde puedas acceder y poder leer un libro, ¿verdad? Aparte, el ingreso per cápita que tenemos también es pequeño en comparación con lo que cuesta un libro, ¿verdad? También otra de las situaciones que nos afectan es la parte educativa cultural, ¿sí? Que no hay una educación respecto a la lectura. Así es, pero bueno, aquí para comentar sobre el tema, ¿qué libros hemos leído? ¿Cuál es el libro que ha marcado la vida de nosotros? ¿Qué libro, por ejemplo, maestro Vicente, qué libro recuerda, si se acuerda de su primer libro, el primer libro que llegó a sus manos y que leyó con apasionamiento? Mira, pues yo me acuerdo que tuve en mis manos en un momento dado el del Principito, que es uno de los libros más añejos. Yo creo que más es lectura obligada, lectura ¿no? obligada. Bueno, entonces sí me gustó, me impactó, pues por lo poco que me acuerdo de ello, no lo he vuelto a leer. También me
Me gustaron algunas lecturas que venían en los libros de texto, pero uno de los que más me ha impactado, que me ha gustado, ser que como maestro de historia, es el libro que se titula Azteca, del autor Gary Jennings. Yo no lo pronuncio bien, ¿verdad? Es el inglés. Es un libro, se me hace un libro muy bueno, muy completo, que habla del pasado prehispánico. Y es a partir de la llegada de los conquistadores que empiezan los frailes a recopilar toda esa información y utilizan o usan o se apoyan en un indígena que ahí lo llaman Mixtli, Tilictlic Mixtli. Entonces da un desarrollo, o sea, una explicación, los usos y costumbres, la vida en familia, cómo eran reprendidos, cómo eran educados, todo lo que para ellos significaba la familia, cómo honrarla, cómo respetarla, siendo varón, siendo mujer, y todo lo que fue el pueblo mexica, ¿verdad? Lo parto que nos cuentan los libros de texto, ahí viene más desmenuzada la historia, y no viéndola como podríamos decir el otro que es el de de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista, porque ahí lo vemos desde el punto de vista del conquistador y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista indígena, ¿verdad? Los atropellos. Bueno, ese libro, el que te mencioné, otros más actuales como los que México acribillado, de un escritor mexicano que ha estado sobresaliendo últimamente, como muchos otros, el de me parece que es Francisco Martín Moreno, algo así. Ah, sí, que tiene una serie de libros. Y ahorita fíjese que estoy leyendo un libro que, por cierto, me regaló una alumna, que se lo agradezco mucho a mi alumna de la prepa. Se llama 365 días para ser más culto. Vas leyendo un tema por día de literatura, de historia, de música, filosofía, y me falta un tema, ciencia. Son 7 días, me faltan 2 temas más. Y es muy interesante. Sí, claro que sí. Bueno, un saludo a mi alumna Patricia, ¿verdad? Que habló porque está muy interesada en los temas que estamos tratando aquí. Bueno, a mí me gustaría retomar lo de los factores, ¿verdad? Que nos llevan o provocan que nosotros no seamos unos lectores. Decía que uno de los factores era precisamente que no había bibliotecas suficientes en el país. Por ejemplo, me ha tocado a mí ir a visitar Houston y no sé, por cada colonia, como le llaman allá, hay 2 o 3 bibliotecas públicas donde accedes fácilmente, incluso, digo, sin tener una dirección de allí, pude accesar fácilmente a una gran cantidad de libros y a una biblioteca virtual, en español, en inglés, en el idioma que... Pero, por ejemplo, aquí en Reynosa, ciudad, ¿cuántos de nosotros conocemos las bibliotecas y cuántas bibliotecas hay en Reynosa? A ver, alumnos, por favor. Yo, sí los conozco. Yo conozco 2. A ver, maestro. La que está, bueno, que no sé si ya la cambiaron, ¿verdad? Porque ya no ha ido. Agapito. La que está en el centro, estaba en el centro, ahí en la plaza principal. esa es Amalia una. G. de Castillo Ledón, me parece que es. Es una. Es donde está el Y- kiosco en la parte de en abajo. la parte de abajo. Sí. Y la otra que está, Municipal, Biblioteca Municipal, gracias. Y la otra que está aquí, En la colonia Longoria, ándele ahí. la es esa. Agapito ¿Sí ha entrado, Cepeda. maestro? ¿Eh? ¿Sí ha entrado? Sí. Bueno, Incluso creo que en la Agapito Cepeda, que está aquí en la colonia Longoria, cerca de Comapa, un gol, ¿verdad? Dan cursos, talleres de literatura a los niños, o sea, tienen cursos de verano, me imagino yo que en las demás bibliotecas. Había otra biblioteca en la colonia Juárez, aquí en Reynosa, no sé, a lo mejor alguien que nos esté escuchando que nos confirme el dato, no sé si todavía permanezca abierta al público, pero todavía en la década de los 90 había una biblioteca en la colonia Juárez y también la biblioteca, aunque no era de acceso, creo que abierto a todo público en Pemex, aquí en Reynosa. Ok. Entonces hablamos de... Estamos hablando de 4 Cuatro y tenemos, bibliotecas. hay que recordarle a nuestro auditorio que tenemos también un archivo histórico municipal, allá por el Libramiento Luis Echeverría. Entonces, sí hay lugares, pero tristemente, ¿cuántas de esas que acabamos de mencionar realmente, cuántos visitantes tienen? no, y aparte, ¿cuánto repertorio de libros tienen? Porque También. yo he dado Sí. algunos y no quiero decir ahora sí cuáles son. Pero incluso se han Pero modernizado, maestra. Dejan mucho que desear los libros. Ese era otro detalle. Cuando a mí me tocaba visitar las bibliotecas en mi tiempo de estudiante, sobre todo las visité en Tampico cuando tiempo de normalistas, porque realmente cuando yo estudié en la secundaria, Cebetis, pues era la biblioteca de la escuela y paré de contar, Sí. por la región, por el lugar. Pero aquí en Tampico, perdón, sí se veía también la biblioteca municipal y muchas veces no encontrabas
la gran variedad de libros, como Aunque, dice la aunque compañera ahora, Patti. aunque ahora lo que yo he visto por ahí publicado en el periódico, que en un afán de darle esta modernidad a estos centros de consulta, es introducir máquinas, las computadoras, también a manera de consulta. Pero jóvenes que nos están escuchando, no todo se resuelve a través de la búsqueda en Wikipedia, porque O- parecería que o ese de es Yahoo el Respuestas. sitio obligado o en Yahoo Respuestas. ¿Qué es lo último? Y eso es lo malo. Pero pues ahí en Google también hay una parte que viene lo de lo que son los libros o el académico, ¿verdad? Así Pero es. no se los saben todavía. Y es que también a veces el maestro debe de ser un guía, no facilitado, pero es un guía de irle abriendo otros Campos. lugares, otros campos, otras expectativas de dónde puedes consultar, dar orientación de qué otros sitios en Claro. dónde puede consultar. Yo quería comentar, el primer libro, hace rato lo estaba comentando, bueno, a veces no, El Principito, que es cuando estamos a ya temprana sé. edad, que es una lectura en la cual tenemos el primer acercamiento. Yo recordaba que en la secundaria un libro que sí debo reconocer me obligaron a leer, a comprar y a leer, era el de La sombra del caudillo, de Luis Guzmán, y que después, muchos años después, me enteré que hicieron la película, pero que estuvo mucho tiempo censurada, porque hablaba sobre esta cuestión de los revolucionarios y de la manera como accedían al poder y las traiciones y toda esta cuestión. Claro. Que bueno, hoy en día a lo mejor es un tema tan ligero que uno no entiende por qué la censura, pero son otros tiempos. Entonces, pero yo me acuerdo que yo leía y te enamoras de los personajes en el sentido de que ves la pasión y los escenarios y cómo te platica y sus motivos y el argumento, el nudo de la historia, y te va llevando y empiezas a leerlo primero como obligación y te va envolviendo la historia, que terminas amando los personajes. Claro que sí, Janet. Mira, lo de que es los caudillos, lo que tú dices, la sombra del caudillo, hay otros igual, ¿verdad? Pero es interesante cuando empiezas a leer todas las conspiraciones que se daban para atacar a las altas esferas del poder, cómo los quitaban del mismo, ¿verdad? Sabemos que eran mediante golpes de estados, traiciones, azonadas militares, entonces todo eso se vuelve muy emocionante, cómo fue un caudillo Álvaro Obregón, cómo fue un caudillo Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, y podemos mencionar muchos más, ¿verdad? Y cómo se desarrollaron, qué era con lo que contaban ellos para cautivar al pueblo, para hacerse seguir por las masas que los apoyaran, pero también qué era lo que incomodaba a esas otras personas que estaban rodeándolos y que en un momento dado los retiraban del poder. Así es, y bueno, pero hay para todos los gustos, no nada más claro. de historia, para aquellos que dicen qué aburrido hay estar Sí, nada más estar al maestro se le leyendo, ocurre decir historia. pero también hay otros autores Opinen, y que todos nuestros radioescuchas sí, opinen. no lo dejen solo al maestro de historia, pero también hubo un ciclo llamado Boom Latinoamericano de escritores de Argentina, como Julio Cortázar con Rayuela, que tiene una mención aparte, ¿verdad? Y los cuentos cortos de Julio Cortázar, Casa Tomada, por ejemplo, que es un cuento corto que lo recomiendo, de dos hermanos, ¿verdad? No lo voy a contar la historia completa, cuentes, pero por favor. es una historia algo extraña de dos hermanos y que empiezan a ser desalojados de cierta manera de su vivienda, pero es una historia que quizá podría estar cercana al misterio. Si hablamos de ciencia ficción, pues no podemos dejar de mencionar a Ray Bradbury y también pues a otros tantos que por aquí tengo el dato de los escritores en novelas de latinoamericanos. Antes de irnos a otros, tenemos a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, ambos premios Nobel de literatura. Tenemos también a José Emilio Pacheco, que ya decíamos la vez pasada que es los cuentos que él ha escrito, novelas, son con temas recurrentes de la adolescencia, del despertar, a la sexualidad, del primer amor, de la primera desilusión. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es más Que yo lo leí. contemporáneo, en los 90s, que el maestro Vicente leyó, ¿verdad? Juventud en Éxtasis y tantos más. Paulo Coelho, que es brasileño, con El alquimista, que ha sido bestseller. Sí, así es. Tenemos, sin embargo, yo platicaba con algunos alumnos, algunos chicos entre edades promedio de 13 a 15 años, y pues a lo mejor estamos un poco, y debo reconocer que un poco desapegados de la nueva oleada de escritores
para adolescentes o para jóvenes. Y por aquí un dato que me pasó Aranza, una alumna, es por ejemplo, las sagas que se han escrito y que ahorita ya las han llevado incluso a la pantalla grande, al cine. Los Juegos del Hambre, de la escritora Susan Collins, dice, es la hora, ya no hay vuelta atrás, los juegos van a comenzar. Digamos que es una historia futurista. Así es, Está ambientada en que hay que luchar, ¿verdad? En un pueblo donde ya la escasez de alimento es palpable, y entonces ahí empieza toda la historia. Ahora que si le gustan las historias de brujas y hechiceras, pues está Harry Potter y toda la saga de J.K. Rowling, esta escritora inglesa que es considerada de las mujeres más ricas del mundo, gracias a Harry Potter. Sí. Pero primero que se lean Quijote de la Mancha. Sí, así es. Si estamos Primero hablando que se lean eso. a Shakespeare, el equivalente en la lengua inglesa y en el castellano a Primero que lean al Manco de Lepanto. Sí, a mí me gusta A Miguel mucho. de Cervantes. a Miguel de Saavedra. Cervantes, A mí me gusta mucho lo de exactamente. ciencia ficción. Por ejemplo, las de Julio Verne me encantan. También vi mucho las de JJ Benítez, lo que es también fueron varios libros que es Caballo de El Caballo Troya, de que ha sido sí, la más no. popular. De verdad un libro un poco difícil de leer, pero como es ciencia ficción a mí me gusta mucho. Bueno, si nos vamos a otro tipo de libros, podemos mencionar El Principito. Fíjense que lo he leído en varias etapas de mi vida y le he encontrado un significado muy diferente cada que Es cierto también esto. cada que lo he leído, ¿verdad? Un libro tiene diversas lecturas de acuerdo a la edad del lector y siempre va a estar ahí, ¿verdad? Esperando. Bueno, se me olvidaba comentar Isaac Asimov, también del género de ficción, con Yo Robot, que por ahí también la han hecho sí. película, pero no es nuevo esto. Yo Robot lo escribió en 1950. Crónicas Marcianas, en 1946 también de Asimov, y Fahrenheit 451. Si a ti te gusta el género de ficción, Isaac Asimov va a ser uno de tus preferidos. Ray Bradbury, como Ciudadano de la Galaxia, Robert Heinlein, entre otros. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, pero déjenme comentarles de las lecturas A mí me de... quedaron muchas cosas, ¿eh? Sí. Quedan varias Yo creo que cosas, la quedan semana que varias entra, cosas pendientes para sí. nuestro siguiente programa. Las de Crepúsculo que vinieron a romper. revivir este género esta generación de lectores con la saga de Crepúsculo. Últimamente, Becca Fitzpatrick, espero haberlo comentado bien, haberlo pronunciado, y fíjense qué curioso que todos los autores de estos textos, de estas sagas, son mujeres. Curiosamente, la de Hush Hush, que me decía una alumna, le digo, bueno, ¿y qué quiere decir Hush Hush? Aleteo. Y luego viene otra serie, La Huésped, que también es ahorita es el libro que traen todos los adolescentes, y también por ahí la de 50 sombras de Grey, que bueno, ha causado tanto revuelo entre los lectores adultos, pero también entre los adolescentes, y eso nos lleva a dejarles la reflexión de que también los padres tienen que involucrarse en la lectura, porque también los libros tienen clasificación. Fíjate que ya estamos por terminar, ¿verdad? Pero ya nos adelantamos a decir títulos, literaturas, premios y todo, pero estábamos viendo, como decía Pati hace un rato, de los factores que influyen para que nosotros no seamos lectores. Yo comentaba hace un rato antes de entrar con nuestra técnica acá, nuestra gerente máster, Berito, que uno de los problemas es de que si no te lo inculcan en casa y no lo ves, no te lo enseñan, no lo practicas. Ejemplo, por decir yo veía que si yo aprendí a leer y muy bien, bueno, me jacto de decir que sé leer, porque yo vi que sí me inculcaron la lectura en casa, pero no la literatura. Yo me leía el libro semanal, me leía, no, seamos honestos, la revista, de vaqueros. no, sí, la revista entonces es lo que lees, no lees literatura. Bueno, ya fue un avance que cuando menos no me quedé analfabeta y me sembraron el gusto por leer. Pero hoy en día seguimos viendo, o sea, yo te puedo decir, mi familia, con vecinos, hay muchos que no toman un libro y mucho menos se lo inculcan. Si tú no ves que hagan algo, vas a hacer lo que observes. Sí, porque Simple es muy y común sencillamente. que tú escuches a tus compañeros o a otros padres de familia decir, es que yo quiero que mi hijo lea. Pero si tú Bueno, no ¿y tú lees. lees? Bueno, ¿Tienes pero- un espacio pero- para que tus hijos y les acercas la literatura? Ahí entran las políticas educativas. O sea, ¿cómo un padre de familia va a inculcar a sus hijos a leer si cuando él estuvo en la escuela no se le inculcó? Es un círculo vicioso. Sí, luego recaen en los padres, es cierto, pero son políticas educativas. Tienes toda la razón. Así es,
son muchos factores, como decía el Sí. maestro. Miren, uno de los factores también muy preponderantes en los hábitos de lectura son las horas que se trabajan. ¿Sí? Aquí en México nuestra legislación marca 48 horas y generalmente trabajamos más porque estamos catalogados entre las culturas que trabajan, los países que trabajamos más horas. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos son 42 horas, en España son 40 horas, por ejemplo, en Grecia, que también es parte de la crisis que está viviendo, pueden trabajar hasta 35 horas. Entonces, imagínate nada más, o sea, el tiempo libre que queda para dedicarle a la cultura. Otra de las cosas que entran dentro de las políticas de los países es que la educación está, ¿cómo dicen? Está libre de impuestos, o ¿cómo le llaman? Sí, no graban son impuestos. Quiere decir que tú entras a estudiar y lo puedes meter para deducir impuestos. Es deducible de impuestos. De hecho, ya hoy aquí en México Aquí nada más en ya. la prepa. Sí. Pero por ejemplo en Europa es toda la educación. Si tú a los 50 años quieres estudiar, no sé, lengua o la historia de México, vas a una escuela y es deducible de impuestos. Ese es otro de los factores. También. Uno, las horas que trabajamos, los deducibles de impuestos, ¿sí? Las políticas educativas, o sea, el costo que tienen los libros, Eso, la accesibilidad que tenemos Sí. a libros, en comparación con lo que ganamos, ¿sí? Nuestro ingreso per cápita, las bibliotecas, digo, no quiero hacer una excusa, yo sí No, leo pero eso- muchos libros. Pero es Así un que factor eso- preponderante también lo Pero- económico que pega. Y eso de decir que no tenemos tiempo No, tiempo tiempo para lo tantas tenemos. cosas, ¿verdad? Sí, que lo no tengamos tenemos. para O sea, leer yo un sí, libro. yo sí leo muchos libros, 2.8. Pero bueno, Pues qué bueno. ya se nos terminó el tiempo, nos pasamos del Sí. tiempo. Le agradecemos a Vero Pérez, nuestra productora, aquí en Radio Voz VIP, Aula 360. Y bueno, esto da para más temas, pero queremos que también la gente que nos está escuchando nos retroalimente y nos haga comentarios, nos diga qué opina sobre lo que se ha puesto sobre la mesa de este programa. Y nada más decirles que dice Francisco de Quevedo y Villegas, hay libros cortos que para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga. Oh. Entonces, nos quedamos con esta reflexión, si quieren recomendaciones, pero yo creo que la mejor recomendación a veces es cuando te cuenta alguien un libro, o no te lo platica, te da alguna breve reseña o sinopsis del texto, pero lo demás y el final corre por tu cuenta, descubrirlo, porque además de que recrea la imaginación, amplía tu vocabulario y te permite conocer personajes que ni siquiera, y mundos inimaginables. Entonces, esa es la intención también de comentar el día de hoy sobre el hábito de la lectura. Compañeros, unas últimas palabras para despedirnos. Pues yo recomendar que todos leamos más libros, tomemos un libro, el que sea, mientras sea libro, y ir de ahí, a partir de esa lectura vamos definiendo nuestros gustos, qué estilo quiero leer, o leer de todo, pero siempre fomentar la lectura entre nosotros. Así es, y no solo fomentar la lectura, sino también la comprensión de esa lectura. Exactamente. Que ese es otro estudio que se ha hecho al respecto, Es otro ¿verdad? problema. La comprensión de la lectura. Y bueno, el dato que se nos pasó fue cuántas palabras es lo que se está evaluando ahorita con la lectura en las escuelas. Ese dato se lo prometemos para la próxima, o incluso en la página de Radio Voz VIP podemos subir ahí la información de cuánto es en cuanto a velocidad, el énfasis y la comprensión de los textos, porque no se trata nada más de leer por leer. Gracias por su atención. Hemos llegado al final este 24 de junio. Gracias por su atención en Aula 360. A nombre de nuestra compañera ausente hoy, Pati Villalobos, Pati García, Vicente Rosales, Vero Pérez en la producción, una servidora Janet Díaz. Los esperamos el próximo lunes. Gracias, los esperamos la próxima semana. Esto fue Aula 360. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir
Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la www.radiovozvip.com